El shock científico, el objeto que cambia todo lo que sabemos sobre los neandertales. Se trata de un hueso de ciervo tallado hace 51.000 años, que fue descubierto en la afamada Cueva del Unicornio, en Alemania, que revela una faceta desconocida de nuestros parientes prehistóricos. Un equipo de investigación encontró en un recinto prehistórico de Alemania conocido como la Cueva del Unicornio un pequeño hueso de ciervo con marcas grabadas por un hombre de Neandertal hace unos 51.000 años más o menos. El hallazgo es importante ya que pone luz sobre la capacidad cognitiva y la expresión simbólica de los neandertales, a quienes siempre se consideró mucho más primitivos que sus parientes genéticamente más cercanos, los Homo sapiens, es decir, la gente que habita hoy la Tierra. Este hueso grabado corresponde al dedo gordo o la falange de un ciervo y fue hallado por un grupo de arqueólogos alemanes de la Universidad de Gotinga y de la Oficina Estatal de Conservación de Monumentos Históricos de Baja Sajonia, que anunciaron su descubrimiento el lunes que pasó. El fascinante objeto, que tenía varias muescas producidas intencionalmente por algún artesano prehistórico, estaba en la entrada de una cueva llamada Einhorn o Cueva del Unicornio. El lugar, ubicado en las montañas de Harz, en la región alemana de Baja Sajonia, es conocido con ese nombre porque los hombres del siglo XVI estaban seguros de que allí había fósiles y huesos de unicornio. Pero el dedo que había semienterrado en esa cueva no correspondía a un animal mitológico, sino más bien a uno que había vivido en la Tierra hace miles de años y que ya se encuentra extinto, el ciervo gigante conocido como megaloceros gigantes. Esto es la ventana hacia un nuevo mundo. La sorpresa que se llevaron los arqueólogos no tenía que ver con la especie hallada en la cueva, sino con la particularidad que tenía ese hueso, decorado de una forma que abría la ventana al mundo simbólico de los neandertales. El hueso compacto está tallado con un patrón angular compuesto por 6 muescas. Tiene además otro patrón de 4 marcas realizadas en su parte inferior. Posee 6 centímetros de alto, 4 de ancho y 3 centímetros de grosor. Es posible, según señalaron los investigadores, que el hueso se haya hervido para ablandarlo y luego poder grabarlo más fácilmente con alguna herramienta similar a una sierra. Antes de descubrir el hueso grabado, ya habíamos excavado algunos huesos de animales, ciervo, bisonte, con marcas de corte, es decir, marcas accidentales causadas durante el proceso de matanza. Para el medio Vice, Dirk Leder, arqueólogo del Servicio Estatal de Conservación de Monumentos Históricos de Baja Sajonia, decía esto: cuando el objeto se limpió por completo, pudimos ver claramente el patrón de chevron, rayas en zigzag, dispuesto, y después de un breve debate, estábamos convencidos de que debía ser intencional y probablemente tenía un significado simbólico. El objeto es un indicio de que los neandertales tenían sensibilidad estética y probablemente se comunicaban también a través de símbolos. Esto habla de un desarrollo independiente del poder creativo del Homo neanderthalis, conocido como el hombre neandertal, así por lo menos lo decía el arqueólogo Thomas Terberger de la Universidad de Gotinga al medio alemán DW. Probablemente no sea una coincidencia que el hombre neandertal eligiera el hueso de un impresionante animal con enormes astas para realizar su talla. Así por lo menos lo decía el medio, ¿Qué participa en el proyecto? Estamos hablando de Antje Schwalb. Bueno, y es que la cornamenta del ciervo gigante tiene una envergadura de hasta 4 metros. El hecho de que el hueso pareciera no tener ninguna utilidad práctica, según los investigadores, refuerza la teoría de que el objeto que expresaba un mensaje simbólico o simplemente artístico. Independientemente del Homo sapiens, los Homo sapiens prehistóricos produjeron una gran cantidad de obras de artes como adornos personales, pinturas y otro tipo de demostraciones y del pensamiento abstracto. Y es por eso que cuando encontraron este hueso en el año 2020, los investigadores dudaron de que pudiera tratarse de una obra realizada por un neandertal. Pero la respuesta a esta incógnita vino otra vez de la mano de la ciencia. Una data por radiocarbono de la falange del ciervo reveló que el objeto tenía al menos unos 51.000 años de antigüedad. En paralelo, se sabe que la evidencia más antigua de la presencia del Homo sapiens en Europa se remonta a unos 43.000 años. Por esto se deduce que la pieza hallada en la Cueva de los Unicornios había sido manipulada por un hombre de Neandertal. Esta línea de tiempo muestra que los neandertales desarrollaron un comportamiento simbólico propio, independiente de sus parientes sapiens, con quienes interactuaron miles de años después. Hasta el momento se creía que todo lo simbólico de los neandertalenses
había llegado de sus intercambios con el Sapien. Si bien la falange del ciervo gigante tallada no es el único ejemplo de comportamiento simbólico de los neandertales, es una pieza de artesanía rara, sofisticada y sorprendente de la época de los primos cercanos del hombre actual, que eran los humanos dominantes de la Europa central. Bueno, ¿cómo los humanos se volvieron humanos? Los arqueólogos publican los detalles de su descubrimiento en la revista Nature y planean continuar con sus tareas en las excavaciones en la cueva del unicornio, con la finalidad de encontrar otros elementos grabados que pueden estar enterrados ahí. Los esfuerzos pueden ayudar a reconstruir la historia más vasta de la expresión simbólica de varias especies humanas, que se expresa en los patrones abstractos como los encontrados en el hueso de ciervo o como en otras obras artísticas de su época. Realizadas miles de años después, también aparecen espectaculares pinturas de animales y figuras humanas en las cuevas de Francia y de España, también vinculadas a los neandertales, pero ahí ya hay una clara vinculación con el Homo sapiens. Esto conlleva la pregunta de qué significa esto en términos de evolución cognitiva humana, lo que nos lleva de regreso a una de las preguntas más esenciales que la arqueología pretende abordar: cómo los humanos se volvieron humanos. Y así concluye la nota de El shock científico, este objeto que cambia la historia sobre los neandertales.